Imagina encontrarte en medio de una reunión familiar, rodeado de risas, conversaciones estridentes y esa energía vibrante que caracteriza los encuentros sociales. Mientras todos parecen disfrutar del momento, tú experimentas una sensación de desconexión profunda, como si estuvieras observando todo a través de un cristal invisible. No se trata de ansiedad social, ni de simple introversión, sino de algo más profundo, un cambio fundamental en tu interior que transforma estas situaciones, antes naturales, en algo casi insoportable. Esta experiencia es común entre aquellos que han atravesado un despertar espiritual, una metamorfosis que modifica de manera irreversible nuestra percepción y relación con el mundo. El impacto de este cambio es tan profundo que afecta cada faceta de nuestra existencia, especialmente nuestra capacidad para interactuar en las mismas dinámicas sociales que antes dábamos por sentado. Muchos buscan respuestas en la psicología convencional o en consejos de autoayuda, pero la verdad es que estamos ante un fenómeno que va más allá de las explicaciones tradicionales. Hoy exploraremos por qué, tras un despertar espiritual, la cercanía con grandes grupos de personas se vuelve particularmente desafiante y, aún más importante, ¿qué podemos hacer al respecto? El despertar espiritual no es lo que la mayoría imagina. No se trata de una experiencia mística pasajera ni de alcanzar un estado de paz inmutable. Más bien, es una transformación radical en la estructura misma de nuestra conciencia, que altera de manera definitiva la forma en que percibimos la realidad. Es como si hubieras pasado toda tu vida viendo el mundo en 2 dimensiones y de repente pudieras verlo en 3. No hay forma de regresar a la percepción anterior. Esta transformación ocurre tanto a nivel neurológico como perceptual. La mente, que antes operaba principalmente a través de patrones automáticos y condicionamientos sociales, comienza a funcionar desde un estado de conciencia expandida. Es como si un velo se levantara, revelando la naturaleza ilusoria de muchas estructuras que antes considerábamos firmes y reales. El despertar espiritual se distingue de las experiencias místicas temporales por su permanencia y profundidad. Mientras que una vivencia mística puede ofrecernos un atisbo momentáneo de una realidad ampliada, el despertar es irreversible. Es la diferencia entre visitar un país extranjero y emigrar para siempre. En el primer caso, siempre sabemos que regresaremos a casa. En el segundo, debemos aprender a vivir en un territorio completamente nuevo. Los signos de este despertar son sutiles, pero inequívocos. Surge una sensación constante de estar observando la vida desde una nueva perspectiva, como si hubiéramos dado un paso atrás de nuestra propia mente. Las preocupaciones que antes nos dominaban pierden su intensidad, no porque las ignoremos, sino porque ahora las vemos desde un contexto mucho más amplio. El tiempo parece transcurrir de una manera distinta, y la urgencia que antes marcaba nuestras acciones se disuelve en una comprensión más profunda de la naturaleza de la existencia. Esta transformación no es un logro, ni algo que podamos forzar o acelerar. Ocurre cuando debe ocurrir, frecuentemente después de una crisis profunda o un periodo de intenso cuestionamiento existencial. A diferencia de las experiencias espirituales buscadas activamente a través de prácticas o sustancias, el verdadero despertar suele sorprendernos, alterando radicalmente nuestra relación con la realidad. Cuando menos lo esperamos, la irreversibilidad de este cambio es quizás su aspecto más desafiante. No podemos volver a ver el mundo como antes. Es tan difícil como desaprender algo una vez que lo hemos comprendido de manera profunda. Esta transformación de la conciencia trae consigo una claridad que, aunque liberadora, puede hacer que las interacciones sociales convencionales se sientan superficiales o incluso dolorosas. La fractura en la estructura de la personalidad tras el despertar espiritual es como una grieta en los cimientos de un edificio. Cambia fundamentalmente la manera en que toda la estructura se sostiene. Esta transformación ocurre a nivel neurológico, alterando las redes neuronales que previamente mantenían nuestra identidad condicionada. Los científicos han observado cambios significativos en la actividad cerebral de personas que han experimentado transformaciones profundas de conciencia, particularmente
en las áreas relacionadas con el procesamiento del yo y la percepción de la realidad. Cuando esta transformación se produce, la personalidad anterior comienza a disolverse, pero no desaparece por completo. Es como si dos sistemas operativos distintos intentaran funcionar al mismo tiempo en el mismo dispositivo. El nuevo estado de conciencia percibe la realidad de una manera completamente diferente, mientras que los patrones antiguos de la personalidad aún intentan manifestarse. Este conflicto interno crea una disonancia que se refleja en todas nuestras interacciones sociales. Los cambios psicológicos son igualmente profundos. La mente, que antes operaba mediante pensamientos y reacciones automáticas, ahora funciona desde un espacio de mayor conciencia. Este cambio impacta directamente nuestra capacidad para integrarnos en las dinámicas sociales habituales, las cuales suelen depender de respuestas automáticas y esquemas de conducta preestablecidos. El sistema nervioso se torna más receptivo, como si se hubiera sintonizado con una frecuencia más refinada. Las charlas superficiales que antes podían sobrellevarse sin dificultad, ahora pueden resultar extenuantes, ya que captamos múltiples capas de información. Percibimos con mayor claridad las discrepancias entre las palabras de las personas y sus emociones genuinas, entre lo que expresan y lo que en realidad sienten o piensan. Esta nueva conciencia también transforma nuestra percepción del tiempo. Mientras que la identidad anterior operaba principalmente en función del pasado y el futuro, proyectando escenarios y evocando recuerdos de manera constante, la nueva conciencia permanece más arraigada en el presente. Esta diferencia esencial en la manera de experimentar el tiempo hace que las interacciones sociales convencionales, basadas en la anticipación del porvenir y la evocación del ayer, parezcan desajustadas respecto a nuestro renovado estado del ser. El choque entre la nueva y la antigua personalidad se manifiesta con mayor intensidad en contextos sociales. La versión anterior de nosotros busca preservar las apariencias y adherirse a los códigos sociales preestablecidos, mientras que la conciencia emergente desentraña estos patrones y reconoce su carácter artificial. Es como intentar representar un papel en una obra de teatro después de haber descubierto lo que ocurre tras bambalinas. La ilusión ya no se sostiene de la misma manera. Los estudios neurocientíficos han revelado que estas transformaciones impactan particularmente las regiones del cerebro vinculadas con el procesamiento emocional y la empatía. La capacidad para percibir y asimilar las emociones ajenas se intensifica, lo que puede hacer que las interacciones grupales resulten abrumadoras. Es como si nuestro sistema nervioso se hubiera convertido en una antena hipersensible, captando señales que antes pasaban inadvertidas. Esta sensibilidad amplificada no representa una debilidad, sino una adaptación natural a un nivel de percepción más profundo. Sin embargo, en un mundo que opera mayormente desde planos más superficiales de conciencia, esta hipersensibilidad puede generar dificultades en la vida cotidiana. Es como poseer un instrumento de precisión en un entorno diseñado para dispositivos más toscos y menos delicados. El cambio en la personalidad también repercute en nuestra capacidad para sostener las máscaras sociales que antes portábamos con facilidad. La autenticidad se convierte en una necesidad más que en una elección, y el esfuerzo por mantener una fachada social puede derivar en un agotamiento tanto físico como emocional. Esta transformación esencial en nuestra relación con la verdad y la autenticidad puede hacer que las interacciones sociales tradicionales, que con frecuencia dependen de cierto grado de actuación, resulten insostenibles. La sociedad moderna se edifica sobre un conjunto de promesas implícitas, un esquema de vida que todos deberíamos seguir para alcanzar la felicidad. Este plan se establece desde una edad temprana. Estudia con empeño, obtén calificaciones sobresalientes, ingresa a una universidad de prestigio, consigue un empleo bien remunerado, forma una familia, adquiere una vivienda, acumula bienes materiales. Cada etapa viene acompañada de la promesa de que la felicidad
se encuentra justo después del siguiente logro. Sin embargo, para alguien que ha experimentado un despertar espiritual, la ilusión de este esquema se hace dolorosamente evidente. La mente expandida percibe con claridad que cada promesa de felicidad futura es un espejismo que se desvanece a medida que intentamos alcanzarlo. Es como perseguir el horizonte. Por más que avancemos, siempre parece mantenerse a la misma distancia. La propia estructura de estas promesas sociales expone su naturaleza dual. Cada logro lleva consigo su contraparte. El éxito profesional suele implicar el sacrificio del tiempo personal. Las relaciones íntimas conllevan tanto gozo como sufrimiento. La acumulación de riqueza genera preocupaciones sobre su conservación. La mente despierta detecta este patrón con una nitidez absoluta y ya no puede desestimarlo. La creencia de que seré feliz después se revela como la gran falacia de nuestro tiempo. La sociedad nos mantiene en un estado perpetuo de deseo, enfocándonos siempre en el próximo objetivo, el siguiente logro, la nueva adquisición. Esta orientación constante hacia el futuro nos arrebata sistemáticamente la capacidad de experimentar la plenitud del presente. Para alguien que ha despertado, esta fijación en lo que está por venir se percibe como una forma sutil de violencia contra la esencia misma de la existencia. La claridad que surge con el despertar hace imposible participar genuinamente en esta carrera interminable hacia una felicidad perpetuamente diferida. El ciclo de expectativas sociales se muestra como un laberinto sin salida. Incluso en los círculos espirituales pueden encontrarse versiones más refinadas del mismo esquema. Alcanza la iluminación, acumula conocimiento esotérico, conviértete en un maestro. Estas promesas espirituales pueden ser tan ilusorias como las materiales, generando nuevas formas de búsqueda y anhelo. La sociedad percibe esta incapacidad para seguir el plan establecido como una forma de fracaso o una falta de adaptación. Sin embargo, desde la perspectiva del despertar, es precisamente lo contrario. Una liberación de un sistema de creencias que mantiene a las personas en un estado constante de insatisfacción. Quien ha despertado comprende que la verdadera libertad no radica en alcanzar las metas socialmente impuestas, sino en liberarse de la creencia de que necesitamos lograrlas para sentirnos completos. La revelación de que la Matrix no está fuera de nosotros, sino dentro, constituye uno de los aspectos más profundos del despertar espiritual. No es un sistema externo que nos domina, sino una estructura interna de la conciencia que moldea cómo percibimos y experimentamos la realidad. Esta visión guarda una notable similitud con una de las teorías propuestas por Jacobo Greenberg, quien postulaba que nuestra experiencia del mundo es una construcción activa de nuestra mente, una matriz neuronal que filtra y organiza la información que recibimos. Nuestra mente actúa como un proyector que crea la película que llamamos realidad. La Matrix es este sistema de proyección, un entramado de filtros, creencias y patrones neuronales que determina qué percibimos y cómo lo interpretamos. No existe una realidad objetiva separada de nuestra percepción. Lo que llamamos realidad es el resultado de un consenso colectivo, una matriz neuronal compartida que genera una experiencia coherente, pero esencialmente ilusoria. El despertar espiritual provoca una ruptura en esta matriz perceptual, permitiéndonos atisbar lo que hay más allá. Es como si, de repente, pudiéramos ver el código que sostiene la simulación. Sin embargo, este despertar también pone de manifiesto una paradoja fundamental. Intentar escapar de la Matrix es, en sí mismo, un programa de la Matrix. El deseo de liberación es solo otra forma de búsqueda, otro patrón dentro del sistema del cual intentamos huir. La auténtica libertad no consiste en tratar de escapar, sino en comprender profundamente la naturaleza de nuestra prisión. Esta comprensión revela que no hay ningún lugar al cual escapar, porque nunca hemos estado realmente atrapados. La sensación de estar confinados es solo parte de la ilusión. La Matrix opera valiéndose de promesas y miedos, entretejiendo una red de deseos y aversiones que mantiene a la conciencia
en un estado perpetuo de búsqueda. Cada intento de huida se convierte en un nuevo laberinto. Cada solución trae consigo nuevos problemas. Es como intentar escapar de nuestra propia sombra. Cuanto más rápido corremos, más rápido nos sigue. La verdadera liberación surge al comprender que no hay nadie que necesite escapar, ni existe un lugar del cual hacerlo. Greenberg sostenía que nuestra experiencia cotidiana de la realidad es una reducción de la potencialidad, un estrechamiento de infinitas posibilidades a una experiencia concreta y limitada. El despertar espiritual no nos exime de esta limitación, ya que continuamos percibiendo una realidad condicionada. Sin embargo, nos vuelve conscientes del mecanismo. Es como darnos cuenta de que estamos soñando mientras seguimos inmersos en el sueño. Aunque el sueño persiste, nuestra forma de relacionarnos con él se transforma de manera radical. La Matrix también se refleja en nuestras relaciones sociales a través de lo que podríamos denominar campos de influencia. Al interactuar con otros, nuestros patrones mentales y emociones generan resonancia, formando campos colectivos de experiencia. Para quienes han despertado, estos campos pueden ser abrumadores, ya que perciben con mayor claridad cómo las energías y los patrones colectivos afectan su estado de conciencia. Entender la Matrix como una estructura interna de la conciencia tiene profundas implicaciones para nuestras interacciones sociales. No es posible despertar a otros, ya que el despertar no ocurre dentro de la Matrix, sino que implica reconocer la ilusión de la Matrix misma. Todo intento de despertar a los demás se convierte en una narrativa más dentro de la Matrix, un ciclo de búsqueda y resistencia. La auténtica libertad proviene de comprender que la Matrix no es un enemigo, sino la forma en que la conciencia se organiza y se expresa en la experiencia humana. No necesitamos destruirla ni huir de ella, sino entender su esencia y actuar conscientemente dentro de sus patrones. Esta comprensión nos permite participar en la vida sin quedar completamente atrapados en ella, como actores que entienden su rol sin estar limitados por él. Por supuesto, esta es solo nuestra perspectiva. Cada persona es libre de creer lo que prefiera. No existen creencias correctas o equivocadas, solo creencias. Esta capacidad de percepción ampliada es lo que lleva a muchos de los que han despertado a alejarse de los demás. Es crucial diferenciar este tipo de aislamiento del aislamiento patológico relacionado con trastornos como la depresión o la ansiedad social. El aislamiento asociado al despertar es una respuesta adaptativa ante un estado expandido de conciencia, no un retiro motivado por el miedo. Se asemeja más a la necesidad de un deportista de recuperarse tras un entrenamiento exigente que a un alejamiento basado en fobias sociales. Además, el sistema nervioso experimenta modificaciones en su respuesta al estrés. La activación del sistema nervioso simpático en contextos sociales puede intensificarse, no porque las situaciones sean intrínsecamente más tensas, sino porque el sistema percibe con mayor sensibilidad las tensiones y dinámicas sutiles presentes en cualquier interacción humana. Esta sensibilidad incrementada demanda un manejo consciente de la interacción social, semejante a cómo alguien con piel más delicada debe tomar precauciones al exponerse al sol. La adaptación en un mundo inconsciente exige un equilibrio cuidadoso entre preservar nuestra integridad interna y desenvolverse en estructuras sociales diseñadas para un nivel de conciencia distinto. Las relaciones familiares constituyen quizá el reto más inmediato y significativo. Los vínculos familiares, formados a lo largo de años de patrones emocionales y expectativas, no se desvanecen con el despertar espiritual. Sin embargo, la dinámica se transforma radicalmente cuando uno de los miembros de la familia experimenta esta evolución. El manejo de estas conexiones requiere una comprensión compasiva de que nuestros seres queridos actúan desde una perspectiva de realidad distinta, incapaces de percibir lo que nosotros percibimos ni de experimentar la vida de la misma manera. Los encuentros familiares, antes tal vez espacios de comodidad, pueden convertirse en escenarios de intenso trabajo interno. La clave no radica en un aislamiento total,
sino en cultivar lo que podríamos llamar una presencia selectiva, estar físicamente presentes mientras mantenemos un núcleo interno de calma. El entorno laboral, en cambio, presenta desafíos únicos. Muchas estructuras corporativas están diseñadas para operar desde el ego y la competencia, creando un ambiente especialmente complejo para quienes han despertado. Sin embargo, el trabajo sigue siendo una necesidad práctica para la mayoría. Desenvolverse en este contexto requiere desarrollar lo que algunos maestros describen como camuflaje espiritual. La habilidad de desempeñarse eficazmente en el mundo corporativo sin comprometer nuestra autenticidad interna. La creación de refugios seguros se convierte en una herramienta fundamental para la estabilidad emocional y mental. Estos no siempre son espacios físicos, aunque disponer de un lugar de retiro puede ser invaluable. Más bien, estos refugios son estados internos que podemos mantener incluso en medio de interacciones sociales. Es como construir una burbuja de conciencia expandida dentro de la cual podemos navegar por el mundo inconsciente. El arte de establecer límites sanos implica una comprensión detallada de nuestras necesidades energéticas. No se trata de levantar muros, sino de desarrollar membranas selectivas que permitan el intercambio esencial mientras preservan nuestra estabilidad energética. Esto puede implicar reducir la duración de las reuniones sociales, reducir la exposición a los medios de comunicación o establecer rituales de recuperación después de interacciones demandantes son estrategias efectivas. Una táctica útil es lo que podríamos denominar inmersión controlada en la sociedad, llevada a cabo de manera consciente y dosificada, similar a un buzo que desciende a las profundidades con un suministro de oxígeno calculado. Esto permite mantener los vínculos sociales indispensables sin comprometer nuestra energía ni nuestra claridad interna. Manejar las expectativas sociales requiere una destreza particular. La sociedad impone ciertos comportamientos y grados de involucramiento que pueden no ser viables para alguien que ha despertado. La clave radica en encontrar maneras creativas de participar sin sacrificar nuestro equilibrio interno. Esto puede implicar redefinir los roles que desempeñamos, modificar la forma en que contribuimos o descubrir nuevas maneras de relacionarnos que respeten nuestras necesidades energéticas. El desarrollo de un lenguaje puente se vuelve crucial. Se trata de la capacidad de traducir nuestra vivencia a términos comprensibles para otros sin distorsionar la esencia de nuestra verdad. No implica fingir ser quienes ya no somos, sino hallar formas de comunicación que resuenen con distintos niveles de entendimiento. Construir nuevas redes de apoyo es esencial. Esto puede incluir conectar con otros que hayan atravesado el despertar, aunque estos lazos suelen ser más sutiles y menos frecuentes que las interacciones convencionales. Sin embargo, la calidad de estas conexiones compensa su escasez, proporcionando un espacio de reconocimiento mutuo y una comprensión profunda. La adaptación también requiere aprender a manejar las crisis emocionales ajenas sin quedar absorbidos por ellas. Muchas personas a nuestro alrededor pueden recurrir constantemente a nosotros en busca de orientación o apoyo emocional, atraídas por la serenidad y lucidez que perciben en nuestra presencia. Aprender a brindar apoyo sin asumir el peso del drama ajeno se convierte en una destreza fundamental. La paradoja de la compasión que surge tras el despertar espiritual es uno de los aspectos más intrigantes de esta transformación. A medida que la ilusión de un yo separado se desvanece, nace de forma espontánea una compasión genuina hacia quienes siguen atrapados en los mismos ciclos de sufrimiento que una vez vivimos. Esta compasión no es una actitud intencional ni una postura ética, sino una respuesta natural que brota de la comprensión directa de la naturaleza del dolor humano. Sin embargo, esta compasión lleva consigo una aparente contradicción: la necesidad de mantener cierta distancia de aquellos por quienes sentimos empatía. Dicha distancia no proviene del temor o la aversión, sino de una comprensión clara de las dinámicas energéticas y de la esencia misma del despertar.
Comprendemos que no podemos despertar a otros, del mismo modo en que no podemos obligar a alguien a salir de un sueño. Deben hacerlo por sí mismos. Dominar el arte de no involucrarse mientras mantenemos la compasión requiere una percepción profunda sobre la verdadera naturaleza de la ayuda. Con frecuencia, lo que las personas buscan no es lo que realmente necesitan. Pueden anhelar alivio, consejos o soluciones rápidas, pero en realidad lo que precisan es el espacio para descubrir su propia verdad. La compasión genuina a veces implica permitir que los demás atraviesen sus propios procesos sin intervenir. Esta forma de compasión desapegada es radicalmente distinta de la empatía emocional convencional. Mientras que la empatía emocional consiste en absorber y sintonizar con el estado anímico de los demás, la compasión que surge del despertar es más bien un campo de claridad y comprensión que no se ve arrastrado por las turbulencias emocionales ajenas. La paradoja se intensifica cuando comprendemos que esta aparente distancia representa, en realidad, una conexión más profunda. Al no quedarnos atrapados en la superficialidad del drama relacional, podemos alcanzar un nivel más esencial de intimidad con la existencia misma. Es como si, al retirarnos de la superficie, cada individuo permaneciera exactamente donde necesita estar en su propio proceso. Desarrollar hábitos protectores se vuelve una prioridad esencial, no por temor, sino por una comprensión lúcida de nuestra nueva sensibilidad energética. Comenzar el día con momentos de silencio deliberado no es una simple práctica espiritual, sino un método para sintonizar y equilibrar nuestro sistema nervioso antes de afrontar las actividades que nos esperan. La administración de la energía se convierte en un arte meticuloso. Aprendemos a identificar con exactitud nuestros límites energéticos y a respetarlos sin culpa. Esto puede implicar alejarnos de determinados entornos sociales cuando sentimos que nuestra energía disminuye, incluso si va en contra de las normas establecidas. La clave radica en desarrollar una percepción afinada de nuestros estados internos y actuar desde esa conciencia en lugar de ceder a presiones externas. Establecer rituales de transición se vuelve imprescindible. Estos pueden ser tan sencillos como realizar unas cuantas respiraciones conscientes antes de entrar a una reunión o dar un paseo en calma tras una interacción intensa. Estos rituales no constituyen prácticas espirituales en el sentido convencional, sino que funcionan como herramientas pragmáticas para preservar nuestro equilibrio en un mundo que opera en una frecuencia distinta. El entorno físico en el que habitamos requiere una reconsideración consciente, pues la manera en que organizamos nuestro espacio inmediato puede influir profundamente en nuestro bienestar. Esto podría implicar la creación de un área específica para el silencio dentro del hogar o la reestructuración de nuestro espacio laboral para reducir estímulos superfluos. Nuestro entorno material se transforma en una prolongación de nuestro mundo interior. Las herramientas de integración se incorporan de forma natural en nuestra vida cotidiana. Esto puede abarcar prácticas como la escritura introspectiva, no como un simple diario convencional, sino como un medio para procesar e integrar las experiencias profundas que emergen de manera espontánea en nuestro nuevo estado de conciencia. El movimiento corporal consciente, ya sea mediante caminatas en la naturaleza o ejercicios suaves, se convierte en un método para arraigar nuestra percepción expandida en la realidad tangible. La alimentación y el descanso adquieren un significado más amplio. Ya no se limitan a la simple nutrición o recuperación física, sino que se transforman en medios esenciales para sostener un campo energético en armonía. La selección de los alimentos, la regularidad en las comidas y los hábitos de sueño se ajustan de manera natural para respaldar nuestra nueva forma de existir. Aprendemos a percibir la inteligencia del cuerpo con una claridad sin precedentes. El balance entre la introspección y la interacción social exige una adaptación constante y deliberada. No se trata de encontrar una fórmula inmutable, sino de cultivar la capacidad de alternar entre estos estados según lo requieran las circunstancias.
Desarrollamos la sensibilidad para discernir cuándo es necesario retirarnos y cuándo es propicio involucrarnos en la vida social, siempre preservando nuestra integridad interior. La comunicación se transforma en un arte depurado. Aprendemos a hablar menos, pero con mayor precisión, a escuchar no solo las palabras, sino también los silencios que las rodean. El intercambio verbal deja de ser una simple transmisión de información para convertirse en una danza consciente de energías, donde la atención plena a los matices más sutiles de la interacción se vuelve imprescindible. La gestión del tiempo adquiere una cualidad distinta. Ya no nos guiamos exclusivamente por la urgencia del reloj, sino por un ritmo más orgánico y alineado con nuestra naturaleza interna. Esto no implica desatender nuestras responsabilidades, sino abordarlas desde un estado de presencia serena en lugar de una reacción mecánica y automática. El camino del despertar espiritual, con todos sus desafíos y aparentes contradicciones, se despliega como un proceso de transformación profunda que nos invita a vivir con mayor autenticidad y conexión. Nos revela una verdad esencial: la distancia que sentimos respecto a los demás no es una falla ni una limitación, sino el resultado natural de una transformación profunda en nuestra conciencia. Comprender esto nos libera de la culpa y de la sensación de que hay algo erróneo en nosotros cuando sentimos la necesidad de apartarnos del incesante bullicio del mundo social. El aislamiento que sigue al despertar no representa un rechazo hacia los demás, sino una manifestación de amor hacia la verdad que hemos descubierto. Nos recuerda que cada persona tiene su propio ritmo y camino en este proceso, y que nuestra función no es persuadir ni modificar a los otros, sino preservar el espacio de claridad que hemos alcanzado. La invitación a la autoobservación que emana de esta comprensión no es un llamado a mayor análisis mental ni a una introspección excesiva, sino a una manera más profunda de habitar plenamente nuestra experiencia. Al notar cómo reaccionamos de forma natural ante distintas circunstancias y personas, desarrollamos una percepción más nítida de nuestras verdaderas necesidades y límites. La paradoja final es que, al aceptar por completo esta aparente separación, descubrimos una conexión más profunda con la existencia misma. Al no forzarnos a participar en interacciones que agotan nuestra energía, nos volvemos más receptivos a los momentos de auténtica conexión cuando surgen espontáneamente. Es como si, al respetar nuestro aislamiento necesario, generáramos el espacio para una intimidad genuina. La soledad, que en un principio podría parecer una carga, se revela como una bendición, un refugio sagrado donde nuestra nueva comprensión puede expandirse y afianzarse. En este espacio, descubrimos que nunca estamos realmente solos, sino en una comunión constante con la vida misma. Si este video te ha aportado valor, suscríbete y comenta la palabra clave "despiertos" para enviarte un saludo especial en el próximo video.